Hola, bienvenidos amigos y amigas a este tu canal de Homero Iglesias. Es que cualquier empresa del mundo querría tener la reputación y el prestigio que tiene la empresa de la manzana. Sin duda es algo de reconocerse. En este caso, aquí estoy sacando. Entonces, vamos a abrir esta MacBook Pro. Y ¡tarán! De forma... ¿Escuchaste el sonido? Hola, bienvenidos amigos y amigas a este tu canal de Homero Iglesias. Estoy muy agradecido contigo y quiero decirte que a lo largo de mi carrera soy experto en negocios y emprendimiento. He apoyado a cientos de personas y empresas, tanto individuales como empresas multinacionales, y sobre todo apoyo en temas de negocios y también de emprendimiento. Entonces, si te gustan los contenidos que vas a empezar a ver a lo largo de este canal, te recomiendo que vayas a YouTube, le des un clic a la campanita y te suscribas, o bien puedes visitarnos en todas nuestras redes sociales y me puedes buscar como Homero Iglesias y estoy en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, TikTok y también aquí, por supuesto, en donde tú me estás observando. Pero déjame te platico un poco el background de este video y la historia. Quiero apoyarte a ti como persona, amigo o amiga, a que te conviertas en una marca personal. Sí, si tú estás interesado en vender tus productos, tus servicios, tus mentorías, tus sesiones online, tus sesiones de coaching, bueno, este es el canal indicado para ti, porque quiero ayudarte a mostrarte cómo es el proceso para que tú te puedas convertir en una marca personal de éxito y compartirte la fórmula secreta para lograrlo. Yo sé que te estás preguntando algo. Oye, Homero, estoy viendo tu canal, tus redes sociales y veo que no tienes muchos seguidores. ¿Qué está pasando? Es muy interesante. Mi equipo y yo platicamos y durante mucho tiempo nos dedicamos a atender a personas no en lo digital. Y tomamos una decisión de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos el reto de convertirme a mí como persona en una marca personal. Entonces, queremos documentar ese proceso de cómo estamos empezando desde cero este camino, y a lo largo de las semanas, de los meses y de los años, que tú por ti mismo o por ti misma veas si lo que nosotros te enseñamos fue cierto o fue mentira. ¿Qué mejor manera de poder ganar el respeto y la credibilidad de alguien si no es con resultados? Entonces es lo que con esta serie de videos y con todo lo que nosotros queremos hablar contigo vamos a hacer paso a paso. Pero bueno, déjame te explico cómo va a ser el inicio de este camino. Mi equipo y yo nos dimos a la tarea de realizar compras tanto en tiendas en internet y tiendas en físico de todos los productos que van a ser necesarios para este gran reto que estamos iniciando. Y vamos a explicarte los unboxings en una serie de videos y posteriormente vamos a empezar a darte información de mucho valor. Y el día de hoy tenemos el unboxing de una MacBook Pro con el nuevo chip M1, así que quiero que me acompañes a observarlo, pero antes de eso quiero decirte que esta computadora que tengo aquí en mi escritorio es una computadora que utilicé durante muchos años y esta computadora me ha apoyado a lo largo del camino. Es una computadora Dell Inspiron de 13 pulgadas de la serie 5000, tiene pantalla touch, es una computadora que en su época fue una computadora excelente y hoy aquí me toca jubilarla, darle la despedida para darle la bienvenida a un nuevo mundo. Entonces vamos a decirle adiós y vamos a empezar con nuestro unboxing.
estas dos cajas, bueno, no son cajas, son bolsas, ¿verdad? Pues ya las reconoces, son de la marca Apple. Entonces, Apple tiene un servicio al cliente impresionante que te invito a que en alguna ocasión visites una de estas tiendas, si es que no lo has hecho, para que puedas ver la calidad del servicio de lo que te ofrecen. Yo sé que te estás preguntando, Homero, ¿por qué Apple? ¿Por qué no alguna otra marca? Apple es una marca que estamos hablando de marca personal, entonces me digas lo que me digas y pueden venir personas que aquí abajo en los comentarios nos digan que Apple no es un buen producto y que hay productos mejores y demás. Algo que no me van a poder discutir es que cualquier empresa del mundo querría tener la reputación y el prestigio que tiene la empresa de la manzana, porque es algo que les ha costado años en lograrlo, en esforzarse. Entonces, vamos a iniciar este unboxing. Primero que nada, pues quiero que observes la caja tan bonita en la que te dan el producto. Sin duda es algo de reconocerse. En este caso, aquí estoy sacando lo que es la caja. Como podemos observar, es una caja, y esta computadora, como aquí puedes observar, es una MacBook Pro con el nuevo chip M1, ¿ok? Pero ¿qué tiene de interesante esta computadora? Y para eso déjame utilizar mi computadora y ponerla aquí sobre Mac, para que sepamos que Dell también puede estar sobre la empresa Apple. Te explico muy rápido qué es lo interesante de esta computadora. La MacBook Pro, de forma muy rápida, el chip M1, ¿ok? Escucha esto y es muy interesante. El nuevo chip de la MacBook Pro de 13 pulgadas alcanza un nuevo estándar de potencia y velocidad, porque el CPU es hasta 2.8 veces más rápido, los gráficos son 5 veces más veloces, el Neural Engine es el más avanzado hasta ahora y la batería te acompaña hasta por 20 horas. La mayor duración en una Mac. Imagínate tú tener tu Mac con 20 horas de duración en una pila. ¡Qué maravilla! Esta es la MacBook en un nivel super pro, sobre todo porque por primera vez Apple dijo: voy a dejar los chips Intel y voy a tener mi propio chip. Y este nuevo chip que tienen es un chip pequeño que es un avance enorme. Ya llegó el primer chip diseñado específicamente para la Mac. El sistema en chip M1 de Apple tiene 16,000 millones de transistores, ¿ok? Te brinda un rendimiento increíble, corre todas las aplicaciones que tú quieras de forma increíble, que eso lo puedes ver en otros videos en YouTube. Tal vez adelante haga otro porque esto es un unboxing, pero funciona de maravilla. Ahora, tiene un CPU de 8 núcleos. Fíjate esto hace posible que te dé una velocidad 2.8 veces más rápida que las generaciones anteriores, y sobre todo la belleza nunca fue tan poderosa en una Mac, porque los gráficos son hasta 5 veces más poderosos, ¿ok? Pero vamos a dejar la parte técnica y vamos a hablarte un poquito de lo que son los precios para las personas que están preguntándose en estos momentos: oye, bueno, ¿cuánto cuesta este equipo? A ver qué pasa. Bueno, esta MacBook, ¿ok? Es la MacBook que tiene el chip M1, tiene 8 núcleos, tiene un almacenamiento de 256 GB que lo puedes crecer, incluso hasta un total de, permítemelo decir, 3 teras. Puedes ponerle un disco de 3 teras, puedes conectarle discos extraíbles y es maravilloso. Y sobre todo, esta MacBook, yo que vivo en México, el precio empieza en 34,499 pesos, ¿ok? Para las personas que son de otro país, ¿cuánto es esto en dólares? 34,500 pesos. Es un aproximado de 1,689 dólares. Entonces, esta MacBook te cuesta un aproximado de 1,689 dólares, ¿ok? Y cuando la compras, pues básicamente lo que hice también, y quiero que observes aquí
voy a sacar en esta otra bolsita, que también esto me lo compré como un accesorio adicional y me dieron otra bolsa especialmente para esto. Este es un accesorio y este accesorio es para conectar el cable USB, ¿sí? USB-C, y es un multiconector especial. Pero bueno, tú me has de decir, oye, ¿qué es lo que hace o para qué te sirve esto? Bueno, es muy simple. MacBook ya sabes que es muy celoso con las conexiones entre sus dispositivos. Entonces, para conectar un MacBook con otro tipo de dispositivos es un poquito complicado y tienes que tener accesorios. Bueno, este es un adaptador de USB-C a USB. El adaptador de USB-C tiene un precio que lo estoy viendo en este momento de 1,799 pesos. 1,799 pesos, que en dólares es un aproximado de entre 88 a 90 dólares. Pero lo más importante es que aquí te permite conectar lo siguiente. Te permite conectar tu Mac con puertos Thunderbolt, son tres en total, a USB, a HDMI, ¿ok? Y también te permite conectar otro puerto especial que tiene aquí la Mac. Entonces es una maravilla. Aquí atrás podemos ver que tiene en esta parte USB-C, HDMI y USB. Es decir, aquí tú vas a poder conectar cualquiera de estos dispositivos, lo cual es una maravilla. Pero bueno, creo que ya te expliqué bastante en cuestión técnica. Y pues vamos a empezar con este unboxing. No sin antes recordarte que lo único imposible es aquello que no intentas. Es una frase interesante. Y bueno, acá atrás en la parte de las repisas, muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué es esto de atrás? Bueno, mi equipo y yo a lo largo de nuestros viajes coleccionamos objetos. Algunos objetos tienen valor sentimental, otros objetos tienen historias interesantes. Incluso tenemos un muñeco que lo compramos en una casa en donde supuestamente están embrujados de verdad los muñecos. Tenemos colección de botellas especiales, libros, muchas cosas. Pero bueno, dentro de estas cosas voy a elegir la daga Excalibur. Es una daga que se compró especialmente en Europa. Es un souvenir, es un recuerdo y es una réplica de la original Excalibur. Y lo voy a utilizar para hacer este unboxing, ¿sí? Así que quiero que escuchen algo que es muy bonito para las personas que vamos a hacer un unboxing. Quiero que escuchen esto, y observen. Vamos a cortar aquí. Y vamos a abrir perfectamente esta parte de aquí. Esto de los plásticos es una sensación que la neurociencia, se los digo, a lo que me dedico, está comprobado científicamente que libera endorfinas en tu cuerpo. Es una cosa que tiene el capitalismo que nos hace sentirnos bien. Entonces, vamos a abrir esta MacBook Pro. Ok, vamos a abrirla. Y ¡tarán! Miren qué belleza de packing. Es un arte, esto del packing es un arte. Fíjate cómo ensambla a la perfección la caja, cómo se ve el producto, cómo se ve la imagen. Esto es arte, en verdad arte. Entonces quiero que observes cómo está protegida aquí la computadora. Vamos a ver qué son los accesorios que trae esta MacBook Pro de 13 pulgadas, ¿ok? Primero que nada trae su cable que es original. Todo es original y producido por Apple. Y muchas veces esto está ensamblado y te dicen que está diseñado por Apple en California, como puedes observar aquí. Diseñado por Apple en California. Y muchas veces está ensamblado en China o en algunos otros lugares. Aquí vemos que trae unos instructivos
¿sí? Trae unos instructivos, trae las etiquetas o las calcamonías. Y vamos a ver qué más es lo que trae. Solamente esto. Ok. Vamos a guardarlo. Voy a ponerlo aquí. Trae, aparte de esto, su adaptador de corriente. Si te fijas, trae una cubierta muy interesante de plástico o papel. Entonces, lo interesante de esto es que tiene, y quiero que observes bien aquí a la perfección, el logotipo marcado de Apple. Entonces, voy a quitarle esto, el protector. Todo es un arte lo que hacen. Entonces, esto es una maravilla para tener la sensación de que en realidad este es un producto nuevo que estás comprando. Mira el brillo, mira la manzana, mira los acabados. Es simplemente un producto que se ve de gran calidad. Entonces es algo que hace Apple lo que es como compañía. Entonces, pues aquí tenemos el unboxing. Básicamente ahora estoy poniendo en mi escritorio. Vamos a ver si la caja traerá algo más que se me haya pasado. Nada. Y bueno, pues esta caja ya se va a la basura. Aunque déjenme les explico algo interesante. Las personas en Latinoamérica tenemos algo por guardar las cajas cuando compramos las cosas, ¿sabes? Y eso tiene una explicación en la neurociencia, porque las personas, a diferencia de países como Europa o Estados Unidos, en donde hay un mayor consumismo, las personas no le dan un valor sentimental a los objetos. Los objetos simplemente son eso, objetos, y no le damos un valor sentimental. Y en países como Latinoamérica, las personas muchas veces, según los estudios y lo que te puedo decir es que muchas veces es un poco más difícil conseguir los objetos, y esto hace que los objetos adquieran un valor sentimental. Entonces, si esta caja a mí, Homero, me costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos años de lucha y dedicación para poder tener este objeto, yo lo que quiero es guardarlo, y muchas veces las personas vengo a mis repisas y yo pongo mi objeto aquí con mucho orgullo. Entonces eso es interesante. Ahora, vamos a observar, y también voy a abrir esta parte de aquí, lo que es el adaptador. Y bueno, vamos a utilizar nuestra daga Excalibur para abrir esto. Perfecto. Está muy bien adherido. Y aquí está. Muy bien. Ya lo hemos abierto. Aquí está. Y básicamente lo que trae es lo siguiente. Sus manuales de uso y también garantía. Y lógicamente su caja. Perfecto. Entonces esto lo ponemos aquí junto con todo lo demás. Vamos a sacar esto de su caja, de su estuche y de su empaque. Y aquí podemos ver. Esto es algo interesante que tiene Apple. Si yo como persona deseo conectar una memoria USB, ¿qué hacemos con el nuevo modelo de Apple? No tenemos puerto USB. No lo tenemos. Entonces tienes que poner un adaptador, y en este adaptador pones tu memoria USB. Vamos ahora a la siguiente parte. Voy a voltear esta computadora y vamos a quitarle este plástico. Esto es una de las sensaciones más emocionantes cuando una persona compra un producto Apple. Miren, escuchen esto. Miren qué hermosura. Su olor, su textura.
su tamaño, qué hermoso. Pero más que nada la potencia que tiene este equipo para poder trabajar. Fíjate aquí lo que dice, porque muchas veces los usuarios no tomamos en cuenta esto. Importante, la utilización requiere la aceptación de las condiciones de licencia de software presentadas electrónicamente. Aquí está. Como ustedes podrían a lo mejor percibirlo o no podrían percibirlo. Muy bien, pues aquí está la computadora y bueno, a partir de hoy dejaré de llamarle computadora y le diré MacBook. Vamos a hacer una prueba que tienen las MacBook, que es algo bien interesante. Tú debes de poder abrirlas con un solo dedo, porque con el otro dedo tú estás ocupado y tú debes de poder abrir la MacBook con un solo dedo. De forma... ¿Escuchaste el sonido? La experiencia desde que la computadora tú la abres, ¿sí? Tiene ese sonido que te dice: bienvenido al sistema, al ecosistema de Apple. Y yo quito esto y lo primero que veo es el logotipo de una empresa, como tú, que tal vez a futuro vas a convertirte en una marca personal. Vas a tener tu propio logotipo, vas a tener que idear todo lo que tú requieres para poder... Oh, she speak English. I don't speak English. O sea, ella habla inglés y yo no hablo inglés. Entonces ya abre aquí lo que es el configurador. Y aquí lo voy a poner para que puedas verlo fácilmente. Ok, con nuestra cámara aérea. Bueno, aquí me dice que el lenguaje, tengo que seleccionar el lenguaje. Y bueno, pues voy a seleccionar el lenguaje español. Tiene español de España y español de Latinoamérica. Y luego me dice que tengo que presionar la tecla intro. Posteriormente me dice: selecciona tu país o región. Y bueno, ya son las configuraciones que tienes que hacer. Pero algo interesante de esta MacBook Pro, sí es un producto excelente. Es un producto que, según las reviews de las personas expertas en tecnología, que de antemano te lo digo, no soy un experto en tecnología, me encanta la tecnología, pero no te puedo decir que yo sea un experto y un profesional de la tecnología. Los estudios y los análisis que hacen los expertos de tecnología es que este equipo es un equipo excelente porque no se calienta mucho, a diferencia de otros. Puedes trabajar de forma más acelerada, tienes una capacidad de procesamiento increíble, puedes trabajar muy por sobre otros equipos. Y la típica duda de alguien que dice: bueno, pero Mac o Apple es una marca solamente y hay muchos mejores equipos que este producto. Todos tenemos nuestra verdad. Ustedes tienen esa verdad, yo tengo mi verdad, ellos tienen su verdad, todos tenemos una parte de razón. ¡Hey! Suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Recuerda seguirme como @HomeroIglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.